Bien, muchachos, muy buenos días. Entonces, todos los presentes. Bueno, yo soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Ya me conocen la mayoría, ¿no? Me han llevado materias de primer semestre como tecnología mecánica y dibujo técnico. La materia que viene a ser de este semestre, el segundo semestre, que van a pasar conmigo es metrología, ¿no? Vamos a utilizar lo que son distintos instrumentos de medición, como pie de rey, micrómetro, reloj comparador, goniómetro, todo ello que algunos igual ya lo utilizaron, como por ejemplo un pie de rey que lo conocemos igual como altímetro, ¿no? Para realizar los trazos. Han utilizado regla, ¿no? Que es el primer instrumento de medición que se utiliza dentro de lo que es metrología. Más que todo han realizado medidas en milímetros o han realizado en pulgadas. ¿Alguien me podría confirmar? Han realizado medidas solo milímetros. Ya, está bien, ¿no? No, lo primero que uno aprende es milímetros ya en la parte técnica, ¿no? Que estamos llevando porque necesitamos una precisión, ¿no? De lo que va haciendo nuestras medidas. Uno cuando está en colegio, bueno, ha llevado lo que es el centímetro, el metro, lo que mayormente se utilizaba, ¿no? Pero ahora en la parte mecánica utilizamos lo que es milímetro, ya que es una unidad pequeña y el cual nuestro error va a ser mínimo. No vamos a hablar de igual forma más adelante en lo que es la parte teórica, vamos a hablar igual de errores, ¿no? Cómo subsanar esos errores que pueden darnos ya sea el instrumento o el operario, que seríamos nosotros, ¿no? Igual vamos a realizar algunos cálculos que tienen que dominar, ¿no? Para conversiones, por ejemplo, de temperaturas, las dilataciones que sufre un material, las contracciones, después lo que serían múltiplos, submúltiplos, convertir, ¿no? Lo que son unidades, ¿no? El primer parcial, más que todo, vamos a llevar lo que son parte teórica, ¿no? Una gran parte. Después vamos a realizar puro uso de instrumentos. Bueno, antes de seguir, creo que no va a ingresar más de sus compañeros, procedo a llamar lo que es la lista. Entonces, atentos, muchachos. Alcons. Presente, Inge. Ya. Arnés. Presente, Arnés, Inge. Bien. Ayala. Ayala Medina. Presente, Inge. Ya. Camacho García. Camacho García, Michael. Ay, Camacho Gutiérrez. Buenos días. Canasa Choque. Canasa Choque, Jonathan. No hay. Chávez Ríos. Buenos días. Choquete Ramos. Buenos días. Chuquimia. Chuquimia, Lucas. Ay, Condori. Buenos días. Corrales. Corrales Quiroga. Ya, buenos días. Escalera. Escalera Kisbert. Ay. Esero Valdivia. Esero Valdivia. Ronnie. Ay. Ferrufino González. Buenos días. Flores León. Buenos días. Flores Mamani.
Listo. González Soria. González Soria Kevin. Hinojosa Lozano. Ya. Martínez Núñez. Martínez Núñez. Ya. Meneses Rodríguez. Meneses Rodríguez. Ay. Mercado Antonio. Mercado Antonio. Miranda Escalera. Quirós Solís. Ya. Ramos Lupa. Ramos Lupa. No hay. Rojas Cano. Ya. Rosales González. Rosales González. No hay. Santos Ponce. Torrico Medrano. Listo. Valencia Daga. Ya. Vargas Lazarte. Ya. Vázquez Cruz. Buenos días. ¿Alguien que no haya llamado? Mercado. ¿Qué pasó, Mercado? ¿Te has dormido? Hace rato te he llamado 2 veces. Sí, que vas a Está bien. Mercado. Listo. ¿Alguien más? 1, 2, 3. Ya. Bien. Entonces, comenzamos con la clase. Como ya les indicaba, ¿no? En plataforma ya tienen lo que son el material del día de hoy, la parte teórica, tienen lo que es el plan analítico, que igual enseguida les voy a mostrar. Ya está. Se logra ver, ¿no, muchachos? Plan analítico. ¿Listo? ¿No? Entonces, este plan analítico igual lo encuentran ya en plataforma, aparte del material que serían los recursos, los libros, lo que va haciendo igual los simuladores. Dentro del plan analítico, como ven, tenemos 7 temas bases, ¿no? Dentro del primer parcial, tenemos lo que sería la introducción a lo que es metrología, ¿no? Los conceptos básicos, ¿no? La metrología dimensional, la clasificación de los instrumentos, ¿no? Que vamos a ver durante todo el semestre, ¿no? Y los procesos de medición, que van siendo una medición directa, indirecta, y como les indicaba, los múltiplos y submúltiplos de unidades, ¿no? Aparte, dentro de ello va a estar las conversiones entre unidades. Como me dijeron, utilizaron ya lo que sería medición en milímetros, ¿no? Conmigo vamos a ver también la parte de pulgadas, ya que, como saben ustedes, dentro del mercado de lo que sería la metalmecánica, dentro de lo que es los perfiles de acero, las barras, ¿no? Todo ello no siempre lo encuentro en milímetros, ¿no? Alguien alguna vez ha debido escuchar, tal vez ha debido comprar, ¿no? O en la parte igual de construcción, ¿no? Por ejemplo, compran fierro corrugado de media.
de 1 pulgada, de media, de 3 octavos, 3/4, ¿no? ¿Han escuchado ese tipo de unidades, de nomenclatura? ¿No? Eso hace referencia a lo que es pulgadas, ¿no? Media pulgada, 3/4 de pulgada, 3 octavos, 5 octavos igual, 3/16, ¿no? Entonces uno tiene que estar familiarizado con lo que sería el área comercial, ¿no? Los aceros comerciales que tenemos en el mercado. Entonces, a veces no siempre vamos a conseguir el diámetro en milímetros que nosotros necesitemos, o el espesor, ¿no?, de algún material. Entonces, por ello también es lo que llevamos los múltiplos, submúltiplos y aparte conversión de unidades, para que ustedes puedan lo que es realizar esas mediciones, tanto en milímetros como en pulgadas, y también lo que sería comprar lo que es el material para poder realizar sus trabajos, para poder realizar las prácticas, ¿no? Bueno, esa parte en lo que sería medición, ¿no? Entonces vamos a realizar en 2 sistemas, sistema internacional y sistema inglés, milímetros y pulgadas. Luego vamos a ver el sistema unidad de medidas, ¿no? Lo que van siendo, ¿no?, como indicaba, internacional, inglés. Más que todo nos vamos a centrar en lo que sería el internacional, ¿no?, donde vemos el metro, kilogramo, segundo, temperatura, ¿no? Y en este tema igual vamos a ver la dilatación y contracción de un material. ¿Qué viene a ser la dilatación y la contracción? A ver, un ejemplo sería en las calaminas, ¿no? Alguien que tenga su techo de calamina, ¿no?, debe escuchar que en la tarde, cuando hace mucho calor, ¿no?, como que se expande un poco el material. Y luego cuando baja la temperatura, cuando ya está un poco por las 5 o 6 de la tarde, igual, como que empieza a sonar, ¿no?, como si hubiera alguien ahí arriba caminando, o si fuera un pájaro o algo, pero no es. Eso es debido a la dilatación y contracción del metal, ¿no? Los metales se pueden dilatar con el calor, ¿no? Esto igual, cuando lleguemos a ese tema les voy a preguntar. Dilatación, ¿no?, es cuando un material se expande, un material metálico va a expandirse, ¿no?, va a aumentar de longitud, podríamos indicar, ¿no? Y contracción, como indica su nombre, es cuando se contrae, cuando se vuelve más pequeño, ¿no?, cuando pierde esa longitud. Esto es debido a la temperatura. La temperatura involucra lo que es un papel importante en la dilatación y contracción, ¿no? Más que todo nosotros vamos a llevar el cálculo directamente, ¿no? Cómo calcular cuánto se va a dilatar un material a cierta temperatura o cuánto se va a contraer a cierta temperatura, ¿no? Entonces, dilatación cuando un material aumenta de tamaño. Contracción cuando disminuye. Pero esta dilatación y contracción no es unidades muy elevadas, digamos. No se va a contraer 1 metro, no se va a dilatar 2 metros, 3 metros, ¿no? El exceso que sufre este material es en milésimas, centésimas, décimas de milímetro, ¿no?, hasta 1 milímetro a veces, cuando el material tiene otras propiedades, ¿no? Va a depender mucho del tipo de material, si es acero, acero al carbono, hierro, si es oro, plata, ¿no? Todo ello, cuando llegamos a este tema, ¿no?, vamos a ir tomando énfasis. Van a tener igual la parte práctica de esto en lo que es resistencia de materiales, ¿no?, que igual llevan este semestre. ¿No? Como les indicaba, sistema internacional, sistema inglés y conversiones entre estos 2 sistemas. No, más que todo tienen que estar listos para realizar lo que es lecturas. ¿No? Es por eso que esta primera parte es netamente cálculos y conversiones. Para posterior utilizar lo que son los calibres.
para verificar. Vamos a realizar verificación de calibres, de perforaciones, ¿no? De radios, de curvaturas, ¿no? Haya calibres. No vamos a hablar acerca de ello. Lo importante es este punto, ya cuando llevamos mediciones, ¿no? Pie de rey. Este instrumento es el que tienen que aprender a utilizar bien porque más adelante les va a servir para talleres. Van a llevar talleres en el cual para tornería, para lo que es fresado, de igual forma tienen que realizar con exactitud, ¿no? Entonces por ello se utiliza este instrumento que es el pie de rey, ¿no? Las características, cómo leer en milímetros y cómo leerlo en pulgadas también, ¿no? Como indicaba, los errores de medición, que de igual forma, cómo subsanarlos, ¿no? Cómo identificar qué error estoy cometiendo. Las mediciones de precisión, ¿no? Por ejemplo, el micrómetro, que es mucho más preciso que el pie de rey, el reloj comparador, el transportador universal o goniómetro. Este último, que es para medir ángulos, el reloj comparador, como indica su nombre, compara lo que son dos longitudes, dos alturas, dos diámetros, ¿no? Lo que yo necesite comparar. Y como último tema es ajustes y tolerancias. Este les va a servir para lo que es talleres, para tornería sobre todo, en el cual ustedes tienen un juego de tolerancias de acuerdo a la pieza que están realizando. Si ustedes van a realizar algún eje, ¿no? Entonces se busquen tablas, cuánto es su juego máximo que puede tener, ¿no? Qué clase de ajuste se le tiene que dar al eje, ¿no? Un poco de esto ya habíamos visto en tecnología mecánica, el uso de tablas, por ejemplo, igual para chavetas, ¿no? De igual forma aquí se utiliza lo que es tablas normadas en las cuales yo voy a verificar qué diámetro tiene mi eje, qué tolerancia le puedo dar, o para una perforación de igual forma, ¿no? Entonces ahí entra lo que sería ajustes y tolerancias, ¿no? La bibliografía, ¿no? El texto de metrología, máquinas y cálculos de taller, el Casillas, tecnología de los metales, ¿no? De Hans. Todo esto ya se encuentra en plataforma, ¿no? Lo pueden revisar. No se encuentra en la parte de recursos. ¿Alguna duda, consulta, ¿no? Respecto a este plan analítico de la materia? Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, no duden en realizarlo, muchachos, ¿no? Entonces empezaremos con el primer tema, la introducción. Bien. Ya estamos. Bien. ¿No? La materia entonces, metrología, ¿no? De la carrera de electromecánica industrial, ¿no? Me presenté, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert, ¿no? Y bien, dentro de la introducción, metrología. Metrología proviene de lo que sería el griego, como varias palabras que han escuchado como filosofía anteriormente, ¿no? Y está dividido en dos partes, ¿no? Lo que va siendo metrón y logos, ¿no? Metrón, que va siendo lo que es medida, y logos, estudio, ¿no? Entonces, metrología viene siendo el estudio de los sistemas de medida, ¿no? No es directamente estudio de la medida o estudio de medición, no. Es el estudio de los sistemas, porque como les indiqué, tenemos igual dos sistemas, sistema internacional y el sistema inglés,
¿no? Entonces, ambos, cubre ambos. Si hubiera más sistemas, va cubriendo todos esos sistemas de medida. Bien. ¿Qué es medir? ¿Alguien me puede dar algún concepto sobre medición? ¿Qué entienden por medir? Medir es comparar, comparar, entonces. Exacto. Comparación. Cuando hablamos de medir, ¿no? Comparamos. ¿No? Medir va siendo la comparación, ¿no? Como indicaba su compañero, ¿no? De una unidad, de un objeto, con una medida patrón. ¿No? Pero no tienen que olvidarse esa palabra importante, ¿no? Que recalcó su compañero. Comparar. ¿No? Se logra ver, ¿no? La diapositiva. Sí, no, ahorita estoy en medir. ¿Qué es medir? No sé si solamente soy yo, pero está bien como. A ver. Ahora. Ahora sí. Ya. A ver, me dices, ¿esta otra se ve? Mediciones directas. No, sí, que se. Qué raro. Ya. Vamos a utilizar de esta forma, entonces. Bien. Listo. De todas formas, igual se está grabando. Entonces lo van a tener como respaldo. ¿No? Entonces indicábamos que es la comparación. ¿No? Medir es comparar un resultado de alguna unidad, de alguna pieza, con una medida patrón, con un instrumento patrón. Sí. ¿No? Bien. Mediciones directas. ¿No? Cuando nosotros decimos que es una medición directa, ¿no? Siempre vamos a utilizar igual la palabra comparar. ¿No? Igual tenemos lo que es comparar. Se logra ver, ¿no? Estamos en mediciones directas. Sí, sí. Listo. ¿No? Entonces, comunicamos, medición directa, entonces comparo, como indica su nombre, directamente el objeto a medir. En este caso, un bolígrafo, estoy comparando directamente con una regla. ¿No? Eso es una medición directa. Comparo la pieza, ¿no? O el objeto a medir directamente con un instrumento patrón. En este caso, una regla. Ahora, ¿cómo sería una medición indirecta? ¿Cómo realizaría una medición indirecta? ¿Alguien? Un ojímetro. No tanto así a ojímetro, pero vamos por ahí. ¿Alguien más? Una medición indirecta, digamos, sería como calcular el tamaño de algo con relación a otra cosa, ¿no? Digamos, por ejemplo, el bolígrafo mide unos 10 centímetros, puedo comparar con otra cosa que quisiera medir. Tendría una
medida así como que aproximada. Exacto, está bien. Está bien, solo que bueno, hay que llevarlo a algo más técnico, ¿no? Pero el significado, bueno, la respuesta es correcta. Yo voy a utilizar lo que es un elemento que no es un instrumento patrón, ¿no? Pero que tiene una medida dada. Como decía su compañero, digamos el bolígrafo que mida 10 centímetros. Y yo necesito medir, por ejemplo, el largo de una mesa. Y no tengo una regla, no tengo un flexo, pero sé que ese bolígrafo me va a medir 10 centímetros, ¿no? Entonces con el bolígrafo voy a ir midiendo el largo de la mesa, ver cuántos bolígrafos, ¿no? Va a cubrir, ¿no? Eso es una medida indirecta, ¿no? ¿No? Para obtener el valor de una medida, ¿no? Necesitamos compararlo con alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el uso del compás, yo no utilizo directamente el compás y voy a realizar una circunferencia, digamos, de 40 milímetros, ¿no? Como lo hemos realizado en dibujo técnico, ustedes primero comparaban lo que es el compás con la regla y luego recién realizaban lo que es la circunferencia. No realizaban directamente y luego comparaban, ¿no? Es por eso que necesitamos una referencia. En este caso, puede ser un compás de exteriores, digamos, para luego medir alguna pieza, ¿no? Primero la comparamos con el compás y luego, cuando tengamos la disponibilidad de tener algún instrumento, recién lo medimos, ¿no? Otra medida indirecta, como indicaba su compañero, cálculos, ¿no? Por ejemplo, para calcular alguna altura, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, podemos utilizar ley de senos, ¿no? Si conozco un ángulo, tengo un cateto o tengo la hipotenusa, puedo hallar otro cateto, ¿no? O si tengo los catetos, puedo hallar la hipotenusa, la distancia de centros de estos dos, ¿no? Entonces, mediante cálculos también puedo realizar mediciones indirectamente. ¿No? ¿Se ha entendido lo que es medición directa, medición indirecta, no, muchachos? ¿Alguna duda? Listo, avanzamos. Bien, como podemos ver aquí, una medición directa, tenemos lo que es con pie de rey. Estoy comparando lo que es el diámetro de mi pieza directamente con mi escala del pie de rey. Una medición indirecta por diferencia puedo tener con el reloj comparador. El reloj comparador, que de igual forma van a utilizar, no es una medida directa, porque no estoy comparando directamente la escala con el objeto. Yo tomo una medida patrón en el reloj comparador y luego esa medida, por ejemplo, que sea de 20 milímetros, voy a medir un diámetro que puede ser de mayor de 20, unos 21, 22, o puede ser menor a 20, 19, 18. Y el reloj comparador va a realizar, como indica su nombre, comparar la medida patrón de 20 con la pieza que estoy midiendo. Según si va a ser mayor o menor, las agujas que tiene, la aguja que tiene va a ir en sentido horario o antihorario. Entonces es lo que vamos a comparar. Bien, nosotros tenemos lo que son medidas directas e indirectas, ¿no? Pero tenemos dos tipos de medidas, las lineales y las angulares, ¿no? Porque puedo medir lo que son longitudes y también ángulos. Bien, dentro de lo que son las lineales, ¿no? Yo tengo lo que son medidas directas con divisiones, ¿no? Instrumentos que tienen divisiones, instrumentos que cuentan con tornillo o instrumentos que tienen una dimensión fija para una medida directa. Por divisiones, por ejemplo, el metro, ¿no? Tengo dividido lo que es un metro en centímetros y luego en milímetros, ¿no? Una regla graduada, y de igual forma, tengo divisiones. Y los verniers o pie de rey, como les indicaba, igual, son por divisiones.
Con tornillo micrométrico, bueno, tengo lo que es el micrómetro con dimensiones fijas. Aquí yo tengo, por ejemplo, para el reloj comparado utilizo bloques patrones, ¿no? Entonces ya tienen una dimensión fija, ya sea 20 milímetros, 15, 30, ¿no? O galgas de espesores, ¿no? De espesor de 0,25 milímetros, de 0,5, de 1 milímetro, de 2, que yo puedo comparar, ¿no? Dentro de medidas indirectas, tengo lo que son comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, ¿no? Por trigonometría de igual forma, ¿no? Puedo realizarlo o relativamente. Por ejemplo, los niveles. Esto de niveles han de utilizar quizás alguno, ¿no? Es un nivel óptico, ¿no? Ese que tiene la burbuja, ¿no? Para ver si está nivelado, como decimos, ¿no? Si está recto, ¿no? Si no tiene alguna inclinación, ya sea el piso, ya sea una puerta, ya sea una mesa, ¿no? Han debido utilizar alguna vez, o han debido ver por lo menos, el nivel, ¿no? Tiene lo que es dos líneas y una burbuja, ¿no? Y la burbuja tiene que estar entre esas dos líneas para poder decir que está recto, ¿no? Que está nivelado el objeto. Pero tiene una variación, tiene un juego, ¿no? Porque no es exactamente, ¿no? Tiene un pequeño juego, ¿no? Por ejemplo, tiene aquí lo vamos a aumentar de grosor, ¿no? Tengo lo que es dos líneas, ¿no? Y tengo lo que es una burbuja. Y esta burbuja, ¿no? Si no está nivelado, ¿no? Se va moviendo de un lado a otro. Un poco más grande. Ahí, ¿no? Si no me encuentro dentro de las dos líneas, quiere decir que no está nivelado, ¿no? Pero si yo me encuentro dentro de las dos líneas, podemos decir que está nivelado, pero tiene un juego, ¿no? Puede estar más a un lado o más al otro. Es por eso que es una medida indirecta, no es una medida exacta, que puede decir que está nivelado completamente, ¿no? Ya van viendo más o menos estas diferencias entre medidas directas e indirectas, ¿no? En indirectas yo voy asumiendo un poco ciertos valores, ¿no? Bueno, eso tengo dentro de lo que son los instrumentos de manera lineal. Ahora, los de medida angular, por ejemplo, cuando yo quiero medir ángulos, tengo igual de una forma directa e indirecta. Directa, de igual forma, con trazos o divisiones, algo que, bueno, han utilizado igual en colegio, que hemos utilizado el anterior semestre, igual en dibujo técnico, el transportador. Un transportador simple. Van a ver este semestre lo que es el goniómetro. Vamos a medir ángulos con mayor precisión. Hemos medido solo ángulos con una sola unidad, ¿no? Por ejemplo, les decía 30 grados, 45 grados, 60 grados, ¿no? Números enteros. Con el goniómetro nosotros vamos a poder realizar medidas más exactas, ¿no? Después de grado, ¿qué viene? ¿Alguien sabe? En la escala de ángulos, ¿no? Viene primero grados. ¿Qué es menor a grado? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? En ángulos, sí. Grados, vienen siendo los grados centígrados, simplemente grados, ¿no? Pero hay una unidad menor a ello.
Bueno, viene siendo lo que es grado, viene siendo luego minuto y segundo. 60 minutos es un grado. ¿No? 60 segundos igual, un minuto. Entonces el goniómetro nos ayuda a realizar mediciones en minutos y grados. Es más exacto. Después tenemos también escuadras universales, las cuales ya tienen un ángulo, ¿no? Por ejemplo, escuadras de 45 grados, escuadras de 90 grados, de 30, ¿no? Que tienen sus divisiones. En las dimensiones fijas, ¿no? Escuadras que ya no puedo regular, ¿no? Que directamente es de 45, entonces es de 45 grados. Es de 90 grados, de 90 grados. Patrones y calibradores en los cuales tienen ya un ángulo determinado. Medida indirecta. Más que todo utilizamos lo que es la trigonometría para medir algún ángulo, ¿no? Por ejemplo, las falsas escuadras es un comparador. Una falsa escuadra es como una escuadra convencional, solo que se puede mover el ángulo, pero no tiene graduación. Entonces yo tengo que comparar luego con un transportador. Algo que se utiliza mucho es la regla de senos, ¿no? O lo que va siendo la parte trigonométrica, ¿no? Seno, coseno, tangente. Tengo dos catetos, entonces puedo hallar lo que es un ángulo. O tengo cateto y hipotenusa, de igual forma, utilizo lo que es las fórmulas para llegar al ángulo, ¿no? Entonces una medida indirecta por trigonometría. En la parte de medición angular. Bien, hablaremos acerca de los instrumentos, hacia grandes rasgos, porque luego lo vamos a ver de manera más centrada a lo que va haciendo, ¿no? El pie de rey o calibrador vernier es este que vemos aquí, ¿no? El cual tengo lectura en milímetros y lectura en pulgadas. Ustedes van a aprender tanto a medir con ese instrumento exteriores. Pueden medir lo que son exteriores de una pieza, también interiores, ¿no? De perforaciones, ¿no? Luego también mide lo que es profundidad. Tiene una varilla al otro extremo, el cual me permite realizar medición de profundidad. Y también tiene una aplicación más que es escalonado. Mide escalones, ¿no? Eso, bueno, en la parte práctica ya les voy a indicar cómo realizar medición de escalones. No, este es un instrumento muy completo, porque puedo medir exterior, interior, profundidad y escalones. No, por eso es el más utilizado dentro de lo que es taller. Sí tiene también buena precisión. Puedo medir hasta lo que es décimas o hasta centésimas de milímetro, ¿no? Dependiendo la precisión del instrumento. Puedo medir hasta 0.1 milímetros, 0,05 milímetros, 0,02 milímetros, o los más precisos de hasta 0,01. ¿No? Entonces ese instrumento tiene buena precisión, es muy versátil, puedo medir exterior, interior, profundidad y escalonados. El micrómetro o tornillo micrométrico, ¿no? Tengo de dos formas, para medir exteriores y para medir interiores. De igual forma lo tenemos en el instituto para que ustedes vayan realizando las prácticas, para medir exteriores de piezas e interiores. No es el mismo instrumento. El instrumento solo mide un tipo de medida. En este caso el que vemos aquí es de exteriores. Y viene por rangos. Si lo ven en esta parte nos dice de 0 a 25 milímetros. Y su precisión es de 0,01 milímetros. No. Luego si quiero medir más de 25 milímetros, hay el otro que es de 25 a 50. Quiero medir de mayor, de 50 a 75 y de 75 a 100 milímetros. ¿No? Va variando lo que es su rango. Por eso los micrómetros vienen en juego. Mayormente en juego de 4 vienen.
¿no? De 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 y de 75 a 100 milímetros. ¿No? Como ven, es más preciso que el pie de rey. ¿Por qué? Porque realiza solo un tipo de medición. Este mide solo exteriores. Hay el otro que es de medida de interiores. Tiene otro tipo de, podemos decirlo de pinza, podemos decirlo ¿no? de cabezales, el cual va a medir solo interiores. Y como ven, maneja lo que es un tornillo internamente, es por eso que se llama tornillo micrométrico. De igual forma lo van a utilizar, ¿no? Más que todo esta medida es en milímetros, ¿no? Para realizar algún ajuste en piezas. Reloj comparador, ¿no? Este es el reloj comparador, el cual yo voy a comparar, como se indicaba, mediante un bloque patrón y la pieza a medir. No tiene lo que es sus agujas, ¿no? Tanto el que para dar cuántas vueltas ha dado el instrumento y el que me selecciona cuántas décimas o milésimas de milímetro es lo que ha realizado la medición, ¿no? Y el goniómetro, el cual nos sirve para medir lo que son ángulos, ¿no? Podemos medir ángulos y aparte aquí tiene una pequeña escala que podemos ver. Eso es para medir también minutos. Mide minutos, como les indicaba. O sea, es más preciso este tipo de transportador, lo podemos decir, transportador universal o goniómetro. Como ven, esos 4 instrumentos van a aprender a utilizar de una manera adecuada, pero sobre todo nos vamos a centrar en el pie de rey, ¿no? Es el que van a realizar más medidas, más mediciones. Bien, entrando ya a lo que son los sistemas de unidades de medida, ¿no? Estos se han realizado para poder estandarizar lo que son las unidades, ¿no? Para poder, como indicaríamos, juntar, unir, ¿no? Lo que son estos tipos de unidades en un solo sistema, ¿no? Vamos a hablar acerca del sistema internacional, ¿no? El sistema internacional, ¿no? Estamos utilizando sobre todo lo que es el metro, ¿no? Pero nosotros utilizamos en el instituto lo que es la parte de milímetros, ¿no? Porque tenemos mayor precisión, ya que son piezas pequeñas, piezas precisas, las que vamos a fabricar. ¿Cómo nació este sistema internacional, ¿no? Fue creado en 1960 en una conferencia general de lo que hacían los pesos y medidas, que inicialmente ha nacido de esta forma, con 6 medidas, ¿no? Con 6 unidades. Y luego en 1971 se añadió la última, que es el mol, ¿no? Tenemos lo que va siendo kilogramo, lo que es peso, tenemos lo que es longitud en metros, tenemos otra unidad física que va siendo tiempo en segundos, corriente eléctrica en amperios, temperatura en Kelvin, intensidad lumínica o luminosa en candelas. Esos eran los 6 que tenían en 1960 cuando se ha creado el sistema internacional. Pero en 1971 se añadió lo que es la unidad de mol, ¿no? Cantidad de materia. Podemos ver aquí, en este pequeño mapa, en el cual destacan algunas regiones en rojo. Estos países, como haciendo Birmania, Liberia y Estados Unidos, con la parte de Alaska, que no han adoptado este sistema internacional, ¿no? Ellos utilizan el sistema inglés.
¿no? En pulgadas. Trabajan en pulgadas. Bien. Entonces, dentro de las unidades básicas del sistema internacional, como hablaba anteriormente, tenemos esas 7. ¿No? Las unidades fundamentales, que tenemos tiempo en segundos, longitud en metro, ¿no? Y su simbología, ¿no? Segundos, S minúscula, metro, M minúscula, masa en kilogramos, ¿no? Es el único que tiene un prefijo antes, ¿no? Kilo y gramo. Corriente eléctrica voy a utilizar amperio, la temperatura termodinámica utilizo Kelvin, ¿no? No utilizo lo que es grado Celsius o grado Fahrenheit. Utilizo lo que es una temperatura total en grado Kelvin. Bueno, no se dice grado Kelvin, directamente es Kelvin. No lleva, por eso tampoco el símbolo de grado. La cantidad de sustancia que indicaba en mol, que han debido llevar esto en colegio, en lo que va siendo química, ¿no? Los moles. Y la intensidad luminosa, que va siendo en candela. A partir de estas luego van haciendo lo que son unidades complementarias, suplementarias, ¿no? Por ejemplo, radianes. Debo escuchar la palabra de radian, ¿no? Es otro tipo de medida angular. Bien. Iremos hablando acerca de lo que son estas unidades fundamentales, como va siendo el metro, ¿no? El metro, de igual forma, proviene de lo que va siendo la parte griega, ¿no? Metrón, ¿no? Que indicamos que significaba medida. Un poco acerca de esta definición, acerca de lo que va siendo la historia del metro, lo vamos a resumir rápidamente, ¿no? Antes se utilizaba lo que era una medida entre el polo norte, como vemos aquí, vamos a acercar un poco, del polo norte hasta la línea del Ecuador, pasando por lo que sería el meridiano de París, ¿no? Entonces, antiguamente le llamaban le metré, ¿no? Los parisianos, ¿no? Una parte francés, ¿no? Le metré. El cual tenía 10 millones de metros. Entonces lo definieron al metro como 1 entre 10 millones, ¿no? De esa distancia entre el polo norte a la línea del Ecuador, por el meridiano de París, en 1795. ¿No? En 1799 se realizó lo que es la primera barra de platino, de igual forma que está archivado en el Metré de París, ¿no? Luego, posteriormente, en 1889, esta barra de platino lo han aliado con iridio, ¿no? Eso en la Conferencia General de Pesos y Medidas, ¿no? Para darle una mayor durabilidad al material. Posterior, en 1927, esa barra de platino iridio, ¿no? Lo han realizado a otro tipo de presión. Han ido jugando con las presiones, ¿no? Con los puntos de fusión, ¿no? Entonces han ido como que mejorando el material de esta barra, ¿no? En 1960, ¿no? Ya han utilizado lo que son longitudes de onda. Ya empezaban a experimentar con eso. O sea, ¿cuánta longitud de onda va a ser 1 metro? ¿No? Pero todavía no era algo establecido, ¿no? Era como experimentos que iban realizando. Eso en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. En 1983, ¿no?
ya lo iban definiendo como una unidad física, ¿no? Pero todavía no era algo exacto que podían verificar, ¿no? Pero daban a entender que era una distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo, ¿no? Es la distancia que la luz recorre, ¿no? En ese tiempo. Eso en la 17ª, ¿no? Conferencia. ¿No? Entonces ahí tenemos la barra, ¿no? De platino iridio. Ese era el metro, ¿no? Entonces al final ya se lo definió en 1983 como una unidad física. ¿Por qué creen que hemos cambiado de una barra a una unidad física? ¿No? ¿Por qué creen que ha habido ese cambio? ¿Por qué no lo hemos dejado en esa barra y todos íbamos a utilizar esa barra para poder no verificar, para poder no ver nuestros instrumentos si están midiendo correctamente un metro? ¿No? Como elemento de calibración. ¿Por qué creen que ya no se utiliza de esa forma? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque no es muy práctico llevarlo ahora para la época en la que estamos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Una idea más, muchachos? ¿O se han dormido? A ver, al azar. A ver, ¿qué opinas? ¿Dónde estás? Mercado. Mercado Antonio. ¿Qué opinas? ¿Por qué ya no utilizamos esa barra de platino? Y ahora es una magnitud física, podríamos indicar. Para realizar la calibración del metro, ¿no? ¿Ninguna idea? Bueno, como decía su compañero anterior, ya no es muy factible, sí, ¿verdad?, utilizar en este tiempo, porque lo primero que tienen que ver es esto, la barra de platino iridio. ¿Qué pasa con el metal cuando transcurre el tiempo? No, dependiendo del tipo de material, se oxida. Bueno, si es de acero inoxidable, obviamente no se va a oxidar. ¿No? Va a depender mucho del material, primero que nada. Es por eso que iban experimentando con platino, iridio y a distintas temperaturas y presiones, ¿no? Pero hay algo que pasa, aparte de lo que sería el clima, porque esto lo guardaban al vacío, ¿no? Entonces no tenía lo que es humedad, no tenía oxidación, nada de ello. Pero por el tiempo que ha ido pasando, miren, desde 1799, desde 1927, ¿no? Son varios años, cientos de años, y no van a estar cambiando una y otra vez lo que son las barras, volviendo a realizarlas, volviendo a medir, ¿no? Ya que estas barras con el transcurso del tiempo se van desgastando, se va perdiendo material, ¿no? Mínimamente.
Estamos hablando de unidades muy pequeñas como micros, ¿no? O picos del material, ¿no? Entonces, ese desgaste natural que tiene el metal no va a ocasionar que ya vaya disminuyendo su precisión, ¿no? Es por eso que se lo ha llevado a una magnitud física, ¿no? Que yo puedo comparar, porque una magnitud física, como lo que sería el recorrido de la luz en el vacío, siempre me va a dar lo mismo, es algo constante, no va a variar. En el vacío yo no tengo ningún factor que afecte, ¿no? Entonces, es por eso que se decidió cambiar de algo que podemos ver, ¿no? De algún objeto patrón a una magnitud física, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Cuidado, les pregunten en el examen. Bien. Otra unidad fundamental, la masa. No habíamos hablado de la longitud, el metro, ahora la masa en kilogramo, ¿no? Un kilogramo, de igual forma, antiguamente podemos hablar que este kilogramo era un bloque patrón, ¿no? Un cilindro, de igual forma como de la barra del metro, una aleación de platino-iridio. 90% platino, 10% iridio. Que este se guardaba en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, en lo que es París. Actualmente es la única que se definía con un objeto patrón, ¿no? Hasta 2019. ¿Por qué creen que ya no? Ya no se utiliza este bloquecito para poder calibrar las pesas, para poder calibrar lo que son instrumentos de medición de peso. Con lo que ya les dije anteriormente, de lo que es el metro. ¿Por qué creen que ahora ya no se utiliza igual este objeto patrón? A ver si han prestado atención. Arnés. ¿Por qué crees que ya no se utiliza este objeto patrón? Este cilindro de platino iridio. Arnés. ¿Estás ahí? Hola, Inge. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, Inge. ¿Me has escuchado la pregunta o no me has escuchado la pregunta, Arnés? No, Inge, ando estoy por la cancha. Ahí vas a tener cuidado. Inge, ahorita me paro un ratito. Ya. A ver, entonces, otro. Ya, te voy a volver a preguntar al final de la clase. No voy a olvidar. Arnés, listo. Con calma, Arnés, con calma. A ver, entonces, Condori. ¿Estás, Condori? Condori. Es que ya no está Condori. Canasa. Ya. La pregunta, la misma, ¿no? ¿Por qué crees que ya no se utiliza este bloque patrón, por decirlo así? Podría ser porque probablemente aparecieron los problemas de calibración de peso. Ya, sí,
Sí, con la tecnología y todo ha ido avanzando eso, pero hay algo importante que he recalcado hace rato en la parte de la barra en el metro. Ya. Dale, y Thomas Hyper, algo que tiene que ver con los metales. ¿Qué pasa con los metales? Se oxidan. No tanto se oxidan porque están todos herméticamente, entonces no hay, están en el vacío, entonces no hay aire, no hay humedad, no hay nada. Pero sí hay desgaste natural. Es por ello. Sufre un desgaste natural. ¿Qué pasa si este peso, bueno, ahora estoy hablando de peso, yo no estoy hablando de longitud, se va a ir desgastando poco a poco? ¿El peso va a ser el mismo o va a variar? Exacto, va a variar. Obviamente, al inicio, como va a ir perdiendo poco material en micras, entonces el peso va a ser casi el mismo. Pero ahora, años de ello, 100 años, 200 años, el desgaste es mayor. Ya no va a pesar lo que conocemos como 1 kilogramo. Va a ser 0,99998, digamos, de kilogramo, ¿no? Entonces ya no es un elemento factible, ya no es un elemento preciso, ¿no? Es por eso que, como dijo su compañero, ya ha ido evolucionando la tecnología y han buscado formas de subsanar ese error. Eso recién pasó en 2019, en mayo de 2019, donde lo han cambiado lo que sería un bloque patrón por lo que es, ¿no? Antes así lo tenían, herméticamente para que esté al vacío, para que no tenga contacto con humedad. Pero aún así, el desgaste natural ha ido afectando al bloque, ¿no? Antiguamente, ¿cómo se realizaba la calibración? Poníamos el bloque patrón, ¿no?, a un lado, y al otro lado algún bloque que nosotros queramos que tenga el mismo peso, ¿no?, que este bloque patrón, ¿no? Una balanza convencional, antiguamente. Luego, poco a poco, con eso han ido realizando las balanzas digitales, las balanzas analíticas, todo ello. Hasta que actualmente ya han realizado lo que es una balanza de Watt, que es esta, en la cual se utilizó para calibrar esto, ¿no?, para poder calibrar lo que sería el peso. Una balanza de Watt, de potencia, ¿no?, utiliza, ¿no?, el principio de la energía. Tengo la energía en julios, que es igual a la constante de Planck por la c, que es la velocidad de la luz, entre una longitud de onda. Esto debido a que utilizo un efecto magnético, ¿no? Un efecto magnético, entonces entra lo que va siendo la constante de Planck, entra lo que es un láser para calibración, ¿no?, en cual entonces va a entrar la longitud de onda y la velocidad de luz. Entonces, con este tipo de balanza, ahora mediante una fuerza magnética, yo puedo medir cuánto pesa, ¿no?, un elemento. Ya todo mediante fórmulas, mediante constantes que vemos aquí, ¿no?, que utilizamos la longitud de onda, utilizamos la velocidad de la luz y una constante de Planck. ¿No? Como es el principio, ¿no?, tenemos un láser, cual va a medir cierto grado, ¿no? Tenemos la bobina, el cual va a retraer, ¿no?, y va a hacer mover este láser, ¿no? Y aquí tenemos el peso que nosotros queremos realizar la medición. ¿No? Al principio de esta balanza, entonces va siendo
mediante la constante de Planck, mediante la longitud de onda y mediante lo que va siendo la velocidad de luz. ¿No? Son todas magnitudes físicas. Ya no utilizo bloques patrón. ¿No? ¿Por qué? Porque las magnitudes físicas son constantes. Entonces no va a ser afectadas por el tiempo. ¿No? Entonces eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora ya no utilizamos lo que es bloques patrón, ninguna unidad patrón, todo es ya con magnitudes físicas, ¿no? El tiempo va siendo nuestra otra unidad que lo medimos en segundos, ¿no? El tiempo se ha definido que el segundo, ¿no?, es el tiempo requerido por, ¿no?, 9.192.631.770 ciclos. ¿De qué? De la radiación entre dos niveles hiperfinos del átomo cesio 133. Esto ha sido adoptado en 1967. Como ven, todos van siendo ya magnitudes físicas. Esto de los niveles lo han debido ver en química, ¿no? Entonces, un átomo aquí está, ¿no? Tenemos un átomo, ¿no? Tenemos el núcleo y tenemos los niveles de energía. Aquí. Y este aquí. Ahí, ¿no? Hay uno. Y aquí el otro. Bien. Entonces el segundo es el tiempo requerido por esta radiación entre estos dos niveles de energía que tiene el átomo, de cesio 133, ¿no? La radiación entre estos dos niveles, el tiempo que toma irradiar de un nivel al otro, ¿no? Porque como saben, los electrones se mueven, ¿no? No están fijos, sobre todo la última capa de lo que va siendo el átomo. Sus electrones pueden mover fácilmente, ¿no? Entonces, esa radiación entre los dos niveles, en esos ciclos que ha realizado, es un segundo. No, todo ya se lo lleva a esta forma. De esta forma, son magnitudes físicas que ya no necesito controlar con algún factor en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo medían antiguamente lo que va siendo el tiempo? ¿Cómo realizaban la medición? Por ejemplo, antiguamente existían los relojes de arena, ¿no? ¿No? El tiempo que demoraba desde la parte superior a la parte inferior, ¿no? ¿Cuánto tiempo era? ¿No? Relojes de sol, ¿no? Que bueno, no eran muy útiles en la noche, ¿no? Pero de día te daban lo que es una hora aproximada, porque no era una hora exacta. No es por eso que los investigadores van viendo qué métodos utilizar para poder utilizar factores así físicos, ¿no? Magnitudes físicas, perdón, para poder dar sentido, para poder dar una lógica, ¿no?, a estas distintas unidades, ¿no? Ya no valerse de algún bloque patrón, de algún factor natural, ¿no?, sino todo por magnitudes físicas. ¿No? La cuarta unidad sería intensidad de corriente en amperios, ¿no? ¿Han escuchado hablar de esto? Amperios.
¿no? La intensidad de la corriente. Como están llevando en la carrera de electromecánica, ¿no? Van a ver tanto la parte mecánica como la parte eléctrica, ¿no? Entonces, esta unidad también les interesa porque van a realizar mediciones tanto de voltajes, corrientes, potencia, ¿no? Resistencias. Esta intensidad de corriente, bueno, como resultado, igual de una magnitud física, mediante lo que sería la electricidad, ¿no? Ha resultado de esta forma, ¿no? Tengo dos líneas. Dos líneas paralelas. Listo. Separadas a 1 metro. ¿No? Están separadas a 1 metro de distancia. ¿No? Estos conductores tienen una longitud infinita, es una longitud muy larga, ¿no? Tendiente a infinito. La sección, ¿no? Porque saben que los conductores tienen cierta sección, ¿no? Que está en milímetros, es muy despreciable, ¿no? Es bien delgado, muy delgado, ¿no? Así es como he realizado este experimento. Una longitud casi infinita, una longitud muy larga y una sección circular que tiene el alambre muy delgada, casi despreciable. Se lo ha alimentado con electricidad, ¿no? Y se ha realizado la medición, ¿no? De fuerza, ¿no? Entre estos dos, en newtons. Por cada metro de estas líneas, de estos conductores paralelos, ¿no? Era 2 por 10 a la menos 7 newtons. Entonces, ahí han ido definiendo la intensidad de corriente, ¿no? Con estas unidades. En el vacío, siempre han trabajado en lo que es el vacío, para que no afecte ningún factor de la naturaleza. ¿No? Porque si afecta algo de la naturaleza, por ejemplo, la humedad, la presión, la altura, entonces va a hacer variar, va a realizar una variación, ¿no? Es por ello que todos los experimentos que han ido realizando para estas unidades fundamentales han sido en el vacío. Otra unidad es la intensidad luminosa, candela, ¿no? Esto, como vemos aquí, va siendo de la parte de radiación de la luz, ¿no? De un flujo lumínico. En este caso podríamos decir de un foco, ¿no? Con cierta frecuencia, ¿no? En este caso con una frecuencia de 540 por 1012 Hz, ¿no? ¿En qué? Pero en 1 sobre 680 watts por estereoradián, ¿no? Son unidades, son magnitudes, son constantes que han ido identificando los distintos investigadores, ¿no? Referente a estos tipos de unidades, ¿no? De igual forma, todo en lo que va siendo el vacío. Es por eso que cuando se varía lo que va siendo la luz, la frecuencia de la luz, es que podemos ver los distintos colores, ¿no? Porque la luz es una sola, pero cuando tiene otro tipo de frecuencia, va generando los colores, ¿no? Por ejemplo, un arco iris. Todos han visto un arco iris, ¿no? Se ocasiona por el reflejo, ¿no? Que tiene la luz con algún cuerpo, que en este caso va siendo, ¿no? Un espejo de agua, lo que va siendo, ¿no? La humedad, ¿no? Que va reflejando esa luz, va generando distinta frecuencia, y ahí es donde generan los colores,
¿no? Es la luz que está irrumpiendo, ¿no? Con cierta frecuencia. Nuestro último unidad fundamental va siendo lo que es la cantidad de sustancia, el mol. Algo que lo han visto en química, ¿no? Un mol es la cantidad de sustancia, ¿no? Que tienen los átomos, ¿no? Han utilizado lo que es el número de Avogadro, que igual es una constante, ¿no? ¿No? Para poder realizar lo que es determinación de cuántas moléculas, de cuántos átomos tiene un cuerpo, ¿no? En químicas, bueno, utilizamos de esta forma, ¿no? Un mol de tal compuesto, cuántos gramos tiene, ¿no? De acuerdo a la tabla periódica, ¿no? Entonces, el mol es la cantidad mínima de materia, ¿no? Como decimos, cantidad de sustancia. Tenemos. ¿No? Para la determinación de este, entonces, interviene lo que es el número de Avogadro. ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, consulta? Por mi parte, ninguna, Inge. Está bien, no hay dudas, consultas. No, Inge. Bien, muchachos. Voy a mostrar lo que va haciendo los simuladores. ¿No? Que están en línea, que lo tienen en plataforma, ¿no? O cuando les habiliten van a poder descargarlos tanto en su celular como para su computadora. ¿No? ¿Se logra ver? Pie de rey. Sí, Inge. ¿No? Sí, Inge. Bien. ¿No? Este es el pie de rey. Como les indicaba, tengo medidas exteriores, las mordazas interiores, ¿no? Para las medidas internas. Y como ven, tengo una varilla en la parte final del pie de rey, ¿no? De acuerdo a la profundidad, ¿no? Entonces me va a marcar lo que es una longitud. Van a aprender a realizar la lectura de este instrumento, como les indicaba, en milímetros, en pulgadas y en dos tipos de pulgadas. Tenemos la pulgada fraccionada, ¿no? Como indicaba, lo que leeríamos un cuarto, tres cuartos, media, ¿no? Que está en fracción. Y también lo que es la pulgada decimal, ¿no? Que está escrito como 1,64 de pulgada, 1,522, ¿no? En esos dos tipos de lectura van a utilizar. ¿No? Por ejemplo, este es el pie de rey. Vamos a compartir toda la pantalla. Ya, ¿no? También tenemos lo que va siendo la pulgada fraccionada, como se indicaba. Se logra ver, ¿no? Sí, se ve. ¿No? En la parte superior ya también, ¿no? Anteriormente en la parte inferior tenía lo que es milímetros, en la parte superior es pulgada. Este que es fraccionada, como ven, ya me bota un resultado, el instrumento, ¿no? Es para que vayan practicando también las lecturas, ¿no? Puedo ocultar con el ojito que tengo en la parte inferior derecha, ¿no? Para primero realicen lo que es la lectura. Tengo una lupa, la cual me acerca, ¿no? Para poder ver mejor, ¿no? En esta parte de lo que va haciendo lectura de instrumentos por divisiones,
como indica su nombre, yo tengo que realizar el conteo de las divisiones que ya ha pasado, en cuál está exactamente la medida, ¿no? Que bueno, cuando llegue el momento de explicarles el pie de rey, les voy a mostrar a más detalle, ¿no? Pero van a utilizar tanto el pie de rey, milímetros, pulgada fraccionada o pulgada en decimal también, ¿no? Como vemos aquí. Es otro tipo de nomenclatura que utiliza, ¿no? Decimales. De igual forma puedo ocultar o puedo acercar. ¿No? Es lo bueno de estos simuladores, ¿no? Que nos facilitan en caso de que no tengan lo que es el instrumento en físico, ¿no? Para que lo vayan viendo a partir de ahora y luego ya cuando nos toque realizar lo que es las mediciones con pie de rey, entonces estén más preparados. El micrómetro, de igual forma que lo van a ver, es el externo, como les indicaba, ¿no? De igual forma puedo ocultar la medida, ¿no? Y puedo arrastrar, ¿no? Realizo la medición y ahí puedo ver igual si me he equivocado o no, ¿no? Al realizar la medición. No, como les indicaba, tiene un rango, en este caso es de 0 hasta 25 milímetros. Tornillo micrométrico. Ese es de exteriores. Como les indicaba, hay otro para interiores, que es este. Aquí lo vemos. ¿No? Que de igual forma en el simulador tengo lo que es la medida, ¿no? Para comparar si estoy haciendo bien o no estoy realizando bien la medida. No todos estos se encuentran en plataforma. Y de igual forma, esto lo vamos a realizar de manera práctica, de manera presencial, cuando nos toque tornillo micrométrico. Reloj comparador, de igual forma, ¿no? Como van viendo, ¿no? Yo comparo el valor y tengo dos tipos de relojes. Uno con aguja pequeña, que va a indicar el número de vueltas, y el de mayor longitud, que me indica cuántas décimas o centésimas tiene aparte de las vueltas, ¿no? Cada vuelta que da este pequeño reloj es 1 milímetro de distancia. Este instrumento me puede comparar desde 0,01 milímetros hasta 10 milímetros, ¿no? Tiene un rango mayor, ¿no? Mayormente yo utilizo la mitad, ¿no? Que esté más o menos por el 5 o por el 4, dependiendo del tipo de medición que voy a realizar. Si es una medición pequeña, entonces puedo utilizar desde el 1, desde el 2, porque puede tener medidas tanto mayores a mi bloque patrón como menores, ¿no? Como si voy a utilizar un bloque de 20 milímetros y mi pieza a medir va a ser de 19, entonces estoy por debajo, ¿no? Entonces tengo que tener una diferencia. Cuando llegamos a utilizarlo, ahí lo vamos a ver de una manera más a detalle. Y también les indicaba el goniómetro. Aquí está. No, este es un transportador convencional, pero metálico, ¿no? Este solo me da el grado directamente. Por ejemplo, 100, 101 grados. O desde este otro lado, 78 grados. ¿No? De un lado o del otro. 90 grados. ¿No? Solo me indica en grados. Es un transportador convencional. Pero también tengo luego este otro, que es en grados y minutos. Como ven aquí en la parte inferior, vamos a hacer pequeño. Aquí.
¿no? Como ven, tengo un 0, siempre todos los instrumentos van a partir del 0. ¿No? El 0 es mi punto central, por decir. Desde ahí vamos a tomar las medidas. ¿No? En este caso he pasado 10 grados, 11, 12, 13, 14. ¿No? Y luego también me marca una línea hacia cuántos minutos, ¿no? En este simulador. ¿No? Eso yo pero tengo que hacerlo de manera visual. ¿No? Cuando tenga el instrumento, ¿qué línea es la que está? ¿No? Formando una línea recta entre el nonio. Nonio se llama esta parte superior, la cual tiene mayor división. Tengo nonio también en el pie de rey, tengo nonio en el micrómetro y tengo nonio igual en el reloj comparador. ¿No? Entonces me da una mayor precisión. 11 grados, 35 minutos. ¿No? 9 grados, 20 minutos. 33 grados, 15 minutos. ¿No? El goniómetro es un instrumento mucho más preciso. ¿No? Y así, tenemos los simuladores para lo que va haciendo los distintos instrumentos que ya están en lo que es la plataforma, entonces lo pueden descargar, lo pueden ir viendo. Para celular, de igual forma está en plataforma. ¿No? Y eso, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? Solo esos instrumentos están en la plataforma. Sí, de los 4. Son los que vamos a ver. Los que van a realizar práctica. ¿No? Hasta el pie de rey, el micrómetro, goniómetro y reloj comparador. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta? Bien, muchachos. Entonces, bueno, ya nos veremos la siguiente clase de manera presencial, ¿no? Van a traer un cuaderno, van a traer lo que es... yo les voy a facilitar reglas. Si tienen reglas, pueden traer igual. Vamos a realizar lectura de algunas piezas, van a realizar con regla. Y cuando llevemos el pie de rey, van a realizar la lectura en milímetros igual con pie de rey. Y van a ver la comparación de los dos instrumentos, la precisión que me entrega el instrumento, ¿no? Entonces, para la siguiente clase traigan lo que es una regla, ya sea escuadra o regla convencional, ¿no? Traigan una regla. Yo les voy a facilitar piezas para que vayan realizando. Eso no es necesario que vengan con uniforme de trabajo. Si es que van a pasar antes algún taller o alguna otra materia en la que sí tengan que estar, entonces vienen con EPPs. En caso de que pasen pura teórica, entonces no es necesario que vengan con ropa de trabajo. A ver, ¿qué más? Respecto a la asistencia. Cada clase va a haber una práctica. Entonces, no falten, muchachos. Primero que nada, porque van a perder una nota en lo que va haciendo el hacer, ¿no? Sus prácticas. Segundo, que no pueden faltar, ya que en lo que es asistencia, solo pueden faltar una vez por parcial, ¿no? Porque si no, en el último parcial no se les va a habilitar el examen final. Así ya saben desde el anterior semestre, ¿no? Entonces, solo pueden faltar una vez por parcial, ¿no? Si van a faltar, justifiquen, ¿no? Se comunican conmigo, ¿no? Me avisan qué está pasando, si tienen algún viaje, algo, ¿no? Con algún comprobante, de igual forma, o si han sufrido algún accidente,
¿no? Algún documento médico, todo ello. Entonces yo les voy a reprogramar por la práctica. No han podido venir la siguiente, ¿no? Entonces yo les reprogramo la práctica para la otra clase, ¿no? O si pueden entre semana, podemos quedar igual 1 hora, que yo voy a estar igual en el instituto, ¿no? Todo ello. Entonces, no se falten, muchachos. Cada clase tiene su puntaje. Eso, y creo que nada más. ¿Alguna duda, consulta? Bien. Entonces, muchachos, nos vemos en la siguiente clase. La grabación de clase igual ya lo van a tener en unos minutos.